¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Residencia Casa Blanca y al mundo de Sección Bermú. ¿Qué tal, Aire? ¿Cómo estás? Bien, Dardo, muy bienvenidos a esta residencia fantástica. Hermosa, atendida por sus propios dueños en el centro de Bernal. Elíjala. La familia Costa. Programón. ¿A quién tenemos de invitados hoy? Hoy nos visita el doctor Adrián Rodríguez, juez de falta quilmeño, y el licenciado Jorge Márquez, ambos historiadores. Uy, qué bueno. Hoy vamos a tener un programa. Hoy vamos a hablar de la figura central de Eva Perón en la historia. Qué bueno. Bueno, vamos a recorrer Casa Blanca y enseguida regresamos con nuestros invitados. ¿Me llevas? Adelante, señor director. Casa Blanca, residencia para eventos, un lugar ideal para su próxima celebración. Cumpleaños de 15, casamientos, bar mitzvah, fiestas de cumpleaños, aniversarios, eventos empresariales y todo aquello que deseen festejar. Excelente gastronomía, música e iluminación con una ambientación acorde y una atención esmerada le harán vivir momentos únicos e inolvidables. Yapeyú 479 Bernal, teléfono 4-252-1160. Visite nuestra web www.fiestascasablanca.com.ar. Casa Blanca, el lugar ideal para su próxima celebración. Bueno, maravilloso el recorrido por Casa Blanca, residencia fantástica. ¿Para qué? Para hacer sección Bermú. Agradecemos el catering de Odone. ¿La cerveza de quién? De Leo Costa. Dueños de casa. Y vamos de lleno a este programón con nuestros dos invitados de lujo, el doctor Adrián Rodríguez, juez de faltas, quilmeño, y el licenciado Jorge Márquez. Él es, entre otras cosas, historiador. ¿Y hoy qué nos convoca? La historia. Vamos a hablar un poco de historia, Una historia ¿no? maravillosa, centrada en el nombre de una mujer, una de las más importantes, a mi entender, de Argentina, que fue Eva Perón. Bueno, vamos a dar la bienvenida entonces a Un placer, Residencia muchachos. Casa Blanca y al mundo de Sección Bermú. Gracias por la invitación. Bienvenidos. No, al contrario, gracias a ustedes por asistir Placer. a esta convocatoria. Como decía, gracias realmente. Sabemos que están ocupados en estos momentos, pero vinieron y dijeron, no, vamos a sentar un rato en Sección Bermú. Aunque han venido ya en otras oportunidades Sí. también. Hemos estado. Han estado. Hemos estado. Bueno, como decía Aide, vamos a hablar un poco de historia. Y a mí me gustaría, hace poquito se cumplió un nuevo aniversario del renunciamiento de Eva Perón. Y es un poco controvertido las fechas. ¿Por qué no nos explicas un poco, Jorge, cómo fue el tema en aquel momento? En realidad se ha tendido a confundir durante mucho tiempo la idea del renunciamiento con lo que fue el cabildo histórico del 22 de agosto. Del 51. Del 51. Entonces el 22 de agosto se produce una terrible manifestación. ¿Qué fue el boca a boca? Inédita. ¿Cómo se Sí, llama? es impresionante, más de 1 millón de personas concurren a ese acto. En una época en que no había internet, en que... Claro, Redes sociales. autoconvocadas. Se me pone la piel de Sí, Boca a boca, por sí, eso sí. del boca a boca. Sí, yo creo que durante el gobierno de Perón está digamos, el 17 de octubre y como asambleas épicas, ¿no? Y Sí. esta el 22 de agosto, el cabildo. Mucha Cabildo abierto, gente. claro, más de 1 millón de personas. La razón dice 2 millones de personas. Los biógrafos de Evita están entre 1 millón y 2 millones, ¿no? Pero ya 1 millón es... Sí, sí, una 1 millón mujer. para la época. Es Para una la barbaridad. Exacto. Claro, y ese cabildo, bueno, hay, por un lado, digamos, excepcionalmente multitudinario, y por otro lado, un diálogo inédito entre el pueblo y Evita, ¿no? Que el pueblo le pedía a Evita que fuera vicepresidenta y ella decía, daba sus argumentos pidiendo una dilación. Evita quería ser. Evita quería ser. Sí, hay dos visiones a esto. ¿Estaba enferma ahí? Sí, estaba enferma. Ya sabía que tenía, que estaba enferma, le habían dicho que tenía un fibroma, no sabía la gravedad de la enfermedad. Ya en los 50 ya se sabía de la enfermedad de Evita, ¿no? Estamos en el 51. Sí. Y el renunciamiento, esto es lo que, digamos, en relación a la pregunta, así la cierro y después seguimos con otras cosas con el doctor. Ese es el pedido del pueblo y de distintos sectores para que ella fuera vicepresidenta. El 31, por esto que vos bien decías, por la radio... El 31 de agosto. De agosto, exactamente, ella va a decir que va a renunciar
la famosa frase, ¿no? Que va a renunciar al cargo, pero digamos, pero no a la lucha, Sí. a los honores, pero no a la lucha. Si ella quería, ¿por qué no? ¿Hubo alguna presión? ¿De algún Las presiones, tipo? sí. Dos temas fundamentales, la salud de ella y las presiones de lo ¿De que, qué de lo que hoy efecto? llamaríamos los círculos rojos, ¿no? Ah, los famosos círculos rojos ¿Dónde allá está? había en aquel entonces. No, ¿Y dónde mili- estaban los- instalados? Eran los militares y la oligarquía, ¿no? Esto Ajá. digamos, los militares tenían logias armadas, por ejemplo, la Sol de Mayo, yo había mencionado, que se encargaba justamente de denostar la figura de Evita permanentemente, de sabotear, de atacarla, bueno, de difundir historias de cualquier calaña. No nos olvidemos que cuando muere Evita, pintan viva el cáncer, ¿no? Qué O sea, barbaridad. ese Qué era terrible. el grado de crueldad, ¿no? Adrián Rodríguez, yo le quiero hacer una pregunta. Con respecto a Evita, Eva Duarte, venía de una familia humilde ella, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ella nace en Los Toldos, en realidad hay algunos historiadores que dicen que nació en Junín, pero yo me inclino más hacia Los Toldos por los registros civiles de la época. Sí. Incluso hubo una rectificación de partida en un momento. Claro, se disputan ambos lugares. Exactamente. Y ella proviene de una familia humilde, plagada creo que de alguna manera su adolescencia de distintas injusticias. Era campo en ese momento. Sí, sí, por supuesto. Los Toldos en realidad se lo llamaba porque, si mal no recuerdo, provenía de un origen de indios mapuches, Claro, que precisamente seguro. las casas eran toldos y por eso proviene el nombre de los toldos. Los toldos. Bien humilde. De hecho, perdóname, una matrona la ayuda a nacer. Exactamente. Exactamente. India, ¿no? A Evita. Claro. ¿Y en Sí, qué sí, sí. circunstancias nace Bueno, Evita, entonces? la historia refleja de que ella habría nacido en una circunstancia bastante difícil, bueno, no reconocida oficialmente como hija, proveniente de otra familia, en ese momento se consideraba el hijo no oficial como un hijo ilegítimo. Ella en un libro, uno de los libros que escribe, La razón de mi vida, refleja de alguna manera esas injusticias de su adolescencia, de su infancia, y dice que no hay que ser resentido, sino que hay que combatirlas las injusticias. Y O que sea, de la hecho, toma como una bandera. sí, como una de las banderas que propiamente el justicialismo después toma, que es luchar por una justicia social justa. Un libro muy criticado por los antiperonistas, no recuerdo. Sí. Que los sacaban, los quemaban. Mal criticado, yo diría, pero en definitiva el peronismo lo que tiene como historia es poder recordarla y poder honrar la figura de Eva Duarte de Perón. Evita, como ella quería que se la llamase, una mujer de una profunda humildad, de un profundo corazón, y donde ella siempre trataba de que el que menos tenía tenga los derechos inalienables, de que no sean afectados, o de que sean protegidos. Y muy temperamental para llevarlo a cabo, Emocional, ¿no es cierto? sí, un carácter muy emocional, muy espiritual. Obviamente que uno a veces se queda corto haciendo un análisis de la... Yo te iba a preguntar, ¿qué Claro. le debemos? Si hoy tenemos que decir, bueno, Bueno, yo creo que en lo personal, a mí me gusta esa personalidad, esa gran mujer, que es un símbolo, si se quiere, muy importante de la filosofía del justicialismo, la encarna, la desarrolla, que acompañó a un gran hombre como el presidente Perón, que que traspasó fronteras, porque no solamente de la política argentina. Además, sí, Yo resalto de ella ese espíritu de solidaridad, de ayuda, claro, siempre al lado de los más de humildes. compromiso social, de esas transformaciones en búsqueda de mejorar el derecho afectado, del derecho del que no lo tenía, que lo pueda tener. Por eso digo, priorizaba en ese mensaje la justicia social, que de alguna manera es lo que resalto, porque buscaba la equidad, la justicia, la libertad, muchos valores intrínsecos de la persona humana que ella los conocía per se y que los transmitía en una gestión, porque cuando tuvo que trabajar activamente en política, ella lo trasladó incluso a reformas legislativas. Es lo que iba a decir yo. Ella fue la que llevó adelante el voto femenino. Que Sí, casualmente sería en ella- ese momento que Claro. ella hubiera sido vicepresidenta, ¿no? Se Bueno, instauró ahí, creo. Claro, porque hay que ubicarla, un poco con lo que decía Jorge, el acto del Cabildo Abierto sí. del 22 de agosto de 1951 fue previo a las elecciones del 11 de noviembre de 1951 durante la primera presidencia de Perón.
precisamente en esa primera presidencia de Perón, que Perón iba por su segundo mandato, es donde Evita puede, o es proclamada por su pueblo y por los sindicatos, por los gremios, para que ocupe la vicepresidencia. Para acompañarlo. Por eso ella dice, renuncio a los honores, que son los honores que le confiere su propio pueblo, pero no a la lucha. Y en ese momento histórico, la Argentina, bueno, tenía lo que yo a veces digo, la mutación propia, porque mucha gente del interior venía a las grandes ciudades, había una presión acerca de los derechos del trabajo. El tema de la industrialización hizo que cambie. Cambió todo. Profundas reformas que obligaba a la época, donde necesariamente se necesitaba que el pueblo tenga esos derechos reconocidos. Incluso lo reconoce el peronismo en la Constitución de 1949, cuando la reforma, que son los derechos que se llaman de segunda generación. Bueno, es decir, en ese momento histórico del peronismo, de esa primera presidencia, podía acceder a la vicepresidencia de la Nación Argentina. Creo que hubiera sido un caso inédito, la primera mujer, pero había incorporado en estas prácticas de actividad política la posibilidad de que la mujer pueda votar y pueda ser elegida. O sea, aparece el voto femenino. Ahora, Jorge, ahora vos yo te voy a hacer una pregunta. El voto femenino aparece antes, digamos. Sí. Y también hay que reconocer que Evita se pone a los hombros la campaña, pero que era una lucha que venían trayendo también las mujeres socialistas. Sí, o sea, el tema del voto femenino es anterior al peronismo, es preperonista, digamos. Pero lo materializa. Pero el peronismo lo materializa. Vamos a hacer un cortecito comercial. Sí. Y yo te dejo picando una pregunta, después la contestás. Yo quiero saber si Perón realmente quería que ella fuera su vicepresidente. Bueno, pero lo contestás después. Vamos a dar una vueltita comercial. Adelante, señor director. Confitería Odone, desde 1960 deleitando a sus clientes con sus exquisiteces. Ofrece servicio de catering, viandas empresariales, alfajores artesanales. Confitería Odone, una marca que se caracteriza por su calidad en todos sus productos. Alvear 1066 Quilmes, teléfono 4254-1111. Visite nuestra web www.confiteriaodone.com.ar. Confitería Odone, excelencia para sus reuniones. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Vamos por más. Todos juntos lo hicimos posible. SECLA, Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda. Pedro Orlando Machado, secretario general. Centro de Atención en Psicología, Niños, Jóvenes y Adultos. Licenciada Débora Díaz. Turnos al 4-254-9037 y 15-4888-1310. Asociación Mutual de Trabajadores de Berazategui. Marcelo Palmadesa, presidente. Peluquería Mariano Schiva, estilista. Caballeros, niños. Paz, esquina Rivadavia, Quilmes Centro. Continuamos trabajando junto a la Nación y la provincia para brindarte más seguridad. Sumamos móviles, patrullas urbanas, luminarias y alarmas comunitarias. Seguimos adelante con la formación de efectivos de la nueva Policía de Prevención Local. La seguridad la hacemos entre todos. Municipio de Quilmes, Francisco Gutiérrez, Intendente.
Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Altair, diseños, logos e identidad corporativa, web, redes sociales, plotters, editorial y folletería. Pensamos, comunicamos y diseñamos ideas con óptimos resultados. Comuníquese a altair.estudiográfico@gmail.com 15 38 74 13 97. Bueno, segundo bloque, maravilloso este programa, Dardo, hablando de esta gran compañera Eva Perón, recorriendo la historia con el doctor Adrián Rodríguez y el licenciado Jorge Márquez, historiadores por sobre todas las cuestiones. Cosas que han pasado en nuestro país. Y que nos marcaron. Y que hoy marcados para tenemos siempre. Consecuencias. Por supuesto. De eso. Habíamos dejado una pregunta, Jorge Márquez. Sí, sería como se ucrónico, digamos, decir si Perón hubiera querido o no. Yo creo que Perón era un estadista, pensaba en las presiones que tenía de parte de los militares y lo difícil que hubiera sido. ¿Pero por qué los militares y digamos, no la querían, los empresarios no la querían? No la querían, porque Evita era el fuego sagrado del peronismo, digamos. Tenías un triángulo perfecto que era Perón, Evita y el pueblo. Y Evita hacía lo que Perón no podía hacer. Era la llama, claro, totalmente. Más rígida. Sí, decía, no era un estadista, defendía al pueblo y defendía sus ideas y sus pasiones. Más pasional. Movía multitud. Por eso es que la oligarquía la ataca, por eso es que los militares la atacan. Acordate que antes de casarse ya los militares no querían que Perón fuera a Campo de Mayo con ella. No querían que lo vieran juntos, no avalaron de ninguna forma la relación. ¿Y quién termina siendo vicepresidente? Quijano, que curiosamente fallece antes de asumir. No asume. Increíble, No, paradoja de la historia. Asume Perón solo. Que era un radical, claro, Hortensio Quijano. Sí, después hay que convocar elecciones que gana Tesaire, que tiene una actitud bastante antiperonista, ¿no? ¿Era radical? Sí. Quijano sí. Quijano era un radical. Acordate que el peronismo como inicialmente, claro, se forma de distintas vertientes políticas, ¿no? Socialistas, radicales, bueno, no existía el peronismo. Claro. Inicialmente. Entonces, bueno, Quijano va a ser ese vicepresidente que no va a poder asumir porque va a fallecer, gana las elecciones, pero no puede asumir. Y entonces... Después hay que convocar nuevamente a elecciones. Ahora, lo que quiero decir también, esto rapidito para no... las paradojas de la historia también, que todo lo que trató de hacer Perón para evitar los levantamientos y el golpe, no lo pudo evitar, pues en el 55 lo van a golpear, pero al poco tiempo de que se anuncia que la fórmula no va a ser Evita, Menéndez intenta un golpe. Ajá. Había un golpe que se estaba gestando. Había que derrocarlo a Perón más allá de Evita, tal cual. Vicepresidente. Si Evita iba a ser la vicepresidenta, había un golpe ya, digamos, un movimiento militar muy fuerte. El padre del que fue... el que fue Malvinas. Exactamente. ¿Sí? Sí, pues están todos siempre los mismos. Benjamín. Ahí ya estaba Lonardi, estaban todos dando vueltas. Todos los que van a gobernar después de la caída del 55 en adelante, a contrapelo de la historia, digamos, que esto es muy interesante también, porque todos estos grupos lo que estaban haciendo era negar lo que la democracia otorgaba legítimamente al gobierno, que eso hay que verlo en términos actuales, con otros actores, pero es decir, hay grupos que no quieren o se niegan a lo que legítimamente el pueblo elige. Claro. Entonces, como no pueden ganar en las urnas, buscan la forma de hacer daño, de sabotear, de golpear. Bueno, hoy ya golpear es anacrónico. En momentos que eras más factible, hoy no podría ser. Sí, vos fíjate que digamos, el siglo anterior es un siglo que mayoritariamente, cuando algo estaba contra los intereses de las grandes corporaciones o los grupos de poder, había golpe. Golpe, sí, golpeaban en las puertas de los cuarteles, como decían. Entonces vos pensás, la historia, digamos, del 55 al 73,
totalmente a contrapelo de lo que la gente quería. Tenés una proscripción de un líder. Y había un odio de un movimiento. Había un odio muy grande, ¿no? Entre peronismo y antiperonismo. Sí, había un odio muy grande. Sí. Adrián, volviendo a Evita, te quería preguntar, y hablando, vos gestaste de los derechos que Evita no tuvo y los quiso y los promovió, los que pudo los consolidó y no, si no se consolidaron después, pero a través del peronismo. Es llamativo con la edad que tiene Evita y que muere, lo que pudo gestar y cómo materializó, contame, hablábamos fuera de cámaras de su trabajo en el área social, ella en persona, en primera persona. ¿Y a qué edad muere Evita? 33. Era muy joven. Muy joven. Ya en el 19 y muere en el 52, 33 años. Claro, el 7 de mayo los cumple y muere el 26 de julio. De 1952. Y Adrián, ella estaba frente a la Secretaría de Desarrollo Social, no sé cómo se llamaba en ese momento. Sí, en realidad, claro, el acto del Cabildo Abierto se hace donde actualmente es el Ministerio de Desarrollo Social. Y en esa época era el Ministerio de Obras Públicas. Y ella ocupaba esa cartera que tenía un profundo sentido social. Ahí era el 9 de julio. Evita viajó a Europa. También es otro de los temas que es lindo abordar. A ver. Porque incluso se reunió con el Papa Pío XII. No hay registros históricos de la charla, pero sí ella buscaba esos horizontes. 64 días estuvo en Europa, por distintos países, España. ¿Sola Francia. o con Perón? No, había ido sola. Había ido sola, ella tiene una mala experiencia en España, con la esposa de Franco, etc. ¿Qué pasó? Porque descalificaba a los obreros. Y claro, Franco un dictador. No quería, o sea, descalificaba al obrero. Vos fíjate que Evita siempre protegió los derechos del trabajo. Le tocabas al obrero de su descamisado, de ese ser humano que necesitaba esos derechos afectados que sean restituidos. Venían de una época muy difícil. Y ella lo había vivido. Y vos fíjate que, claro, obviamente, si vos tomás la expresión del renunciamiento que dice renuncio a los honores pero no a la lucha, yo digo que ese es el mensaje que debe quedar, que debe trascender el peronismo como partido político, como movimiento nacional justicialista. Debe ser captado por los distintos partidos. La importancia de ese... Claro, ese espíritu de lucha. Recién tocabas el tema de Malvinas. Soberanía política, una de las banderas del justicialismo. Qué bueno que sería que todo el arco político de todos los partidos políticos marquen propuestas para tratar diplomáticamente de defender esa soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, que ha costado vidas de distintos muchachos, y yo los reconozco en este momento porque para mí ha sido una gesta heroica. Impresionante, heroica. Digo, esa soberanía política, esa independencia económica que muchas veces hay intereses extranjeros para tratar de oprimir a la Argentina, esa justicia social que se prioriza y que esas eran las banderas que defendía el justicialismo y que Evita las llevaba adelante propiamente reconociendo el liderazgo de Perón con su pueblo, como eje o como puente de esas esperanzas. Digo, eso es lo que debería convocar a todos, a la sociedad argentina, a la unidad, claro, de criterios, de propuestas, de ideas, de debates, para que la Argentina pueda transitar el camino de una vida mejor, de un futuro mejor. Porque yo considero que la política, independientemente de los partidos, cada uno que la represente, o la competitividad de cada uno de los candidatos, la política debe ser tomada de esa manera, como una herramienta de transformación de la realidad, de esa realidad social de ese momento o de porque las historias se repiten, las etapas se repiten. Los intereses son exactamente los mismos. Entonces yo lo que digo es que los derechos en riesgo. Los derechos en riesgo. Entonces la política es la que tiene que ser esa herramienta de transformación de esa realidad de hoy, de ayer o de mañana. ¿Para qué? Para lograr la finalidad que es el bienestar de la comunidad. O sea, ese es el sentido que yo entiendo de que en el desarrollo de su corta vida Evita le daba al rol de la política en la sociedad argentina, en la defensa de los trabajadores, de los derechos de los jóvenes, de los ancianos, del deporte, innumerable cantidad de derechos sociales incorporados incluso a la Constitución. Sí, y reconocidos por todos, porque es reconocido por todos. Y que se deben seguir profundizando. Yo quería hacer una pregunta al licenciado Jorge Márquez. Jorge, si me... Dígame, licenciado. No, a todos los títulos vamos a alargar acá. Después de que asume Quijano, bueno, no asume, muere antes de asumir,
asume otro vicepresidente. Desaire, sí, pero es posterior, porque hay que llamar a elecciones después. Después, ¿qué pasa con el gobierno de Perón? No, bueno, O sea, Perón indudablemente, esto que yo te decía de un triángulo perfecto que era Perón, Evita y el pueblo, ya ahí faltaba una de las patas, ¿no? Con la muerte de Evita. No es lo mismo el peronismo es un antes que después de golpe, Evita. yo te diría que no, yo te diría que no. Ella era para mí era el fuego del movimiento, ¿no? Por eso es necesario digamos, yo te diría un replanteo que no termina de producirse porque viene en el 55 el golpe, sumado a una situación mundial más compleja, ya no eran las mismas situaciones del 46 en adelante, realmente y simbológicamente. No en vano, digamos, los militares roban su cadáver y aparece en la década del 70 otra vez, ¿no? Cuando está 16 años desaparecido. Estamos llegando al final del programa, lamentablemente, pero vamos a volver a invitar porque... Vos fíjate la locura de los militares que sacan el cuerpo de Evita, lo llevan ahí cerca de Milán a un cementerio y le ponen otro nombre, ¿no? María Magistre. Pero, digo, una cosa totalmente enferma. Tema para hablar en otro programa, lo vamos a hablar profundamente. Y reivindicar la figura Sí, les agradecemos el hecho de que hayan venido. Gracias a ustedes, Bueno, un gracias. regalito de Óptica Puerto Luz para embellecer los ojos. Adrián, para ambos. vos también. Gracias. Y también hay otros regalitos. Y para endulzarse, alfajorcitos de Odone, disculpa Adrián, que pasé delante tuyo, para vos también. Muchas gracias. Agradecerles el hecho que estén sentados esta noche aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Una maravilla. Un placer el tema y aparte también. revivir todas estas épocas que nos han marcado tanto a todos los que argentinos. deberíamos tenerlo presente para no cometer los mismos errores. Bueno, y a todos ustedes les decimos que en 7 días nos volvemos a encontrar. Gracias.